Muy buenos días, queridos seguidores, oidores, miradores y etcétera de la Comuna de la Palabra. Nuevamente, como cada semana hacemos, presentamos un programa más de las charlas, entrevistas con diversos personajes invitados. Estamos empezando un poco tarde porque aquí antes de empezar estábamos en la charla amena, pues somos conocidos, no, viejos conocidos que no conocidos viejos, desde hace una buena dosis de años con el doctor en psicología Luis Pérez Álvarez. No quiero dejar antes de comenzar de recordar, voy a agregar una más, dos cosas. Pasa una semana más, un mes más, ya estamos en marzo y resulta que la mentira histórica sobre la desaparición forzada de los 43 muchachos estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Tixla de Guerrero, sigue pendiendo como una deuda histórica de Estado. Es decir, que el gobierno que lo encarna tiene dicha deuda histórica y en esta ocasión es el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se comprometió a aclarar. Y yo no dejaré de denunciar en cada programa y recordar que tenemos pendiente la explicación histórica real, creíble y verosímil sobre la desaparición forzada de estos 43 estudiantes y les mandamos un abrazo fraterno a sus familiares que aún siguen luchando porque vivos los llevaron, vivos los queremos. No quiero dejar de enviar un saludo a Angélica. Ella sabe que el compromiso es también no dejar de anunciarlo hasta que Viridiana, alumna nuestra de la Facultad de Psicología, desaparecida hace ya más de 7 años en contra de su voluntad y su pareja sentimental asesinada en el lugar de los hechos, sigue sin tener una explicación creíble y verosímil. Y, como se dijo, mientras no aparezca con vida o no aparezca una explicación creíble y verosímil, no dejaremos de enviar este fraterno saludo perpetuo para nuestra amiga Angélica. No quiero ahora, en tercer lugar, dejar de denunciar, dado que ha generado diversas polémicas, el asunto de la violencia hacia las mujeres, los feminicidios. Sí es cierto, también a los hombres nos matan. Sí es cierto, en números hay hombres por cantidad más asesinados que mujeres, y sin embargo el problema de la violencia estructural hacia las mujeres se ha hecho palpable y es necesario, aunque nuestro amigo Víctor Hugo Sánchez Reséndiz aún le genere urticaria y prurito la existencia de palitos y bolitas y manuales que pretendan explicar por qué el feminicidio debe ser atacado, por qué la violencia estructural hacia las mujeres debe ser atacado y por qué debemos estar solidariamente con las mujeres en esta lucha, que no es una lucha de hombres contra mujeres, de mujeres contra hombres, porque yo puedo anunciar nombres de mujeres, y cualquiera podría hacerlo, que han sido artífices de guerras y crímenes de lesa humanidad, como Margaret Thatcher, Golda Meir, la misma Condoleezza Rice, y podemos enunciar una serie de personas que históricamente en nuestro país han sido representantes fieles de la corrupción, como el Baster Gordillo, por ejemplo, pero no nos cabe duda que no es un problema de mujeres o de hombres, es un problema de clase y de violencia estructural hacia las mujeres por su condición. Ya hemos en nuestra página de Facebook comentado cuestiones de los botines de guerra desde periodos que anteceden al desarrollo del capitalismo, cómo esta violencia, la violación, el desprecio hacia las mujeres históricamente documentado, debe ser efectivamente denunciado y debemos solidarizarnos con las mujeres en esta lucha. Hoy aquí con nosotros está el doctor Luis Pérez Álvarez, doctor en psicología, maestro en psicología,
con una vasta experiencia en cuestiones desde sistemas penitenciarios, educativos, diagnóstico, docencia, investigación, publicaciones, y le paro porque si no me llevo la hora echándole porras al doctor Luis Pérez Álvarez. Hoy él preside el Colegio Morelense de Psicología y como tal, para la parte última de esta charla, dejaremos las cuestiones relativas al colegio, cómo integrarse, etc. Pero previamente hay una serie de reflexiones que vale la pena compartir con ustedes en varios ámbitos. A mí me gusta siempre diferenciar tres ámbitos o niveles de análisis de la psicología. Uno, la psicología como disciplina del conocimiento científico, que tiene su objeto, su metodología, su historia, etc. Otra cosa es la práctica profesional de los psicólogos, porque eso ha llevado a la peregrina idea de que se crea que existan muchas psicologías: psicología del deporte, psicología clínica, psicología organizacional, psicología, etc. Un chorro de psicologías. Y además por paradigmas: conductismo, psicoanálisis, gestalt, etc. Y además por orientación, pues soy más cognitivo, más emocional, más volitivo. Parece ser que le hemos fragmentado el objeto de la psicología y hemos sacado al ser humano de ella para hablar de un ente que está por ahí, lo psicológico, fuera del ser humano y fuera de sus condiciones histórico-culturales y de los contextos. Por ejemplo, la situación con el coronavirus ahora, que hace adherencia terapéutica, salud mental, el incremento del síndrome de los tecolines, ansiedad, angustia y desesperación. Decía sabiamente Rafael Pérez Gay en el libro El cerebro de mi hermano y perseguir la noche, a propósito del cáncer y el miedo y la angustia y que me voy a morir y que el dolor y que este tipo de cosas. Se nos escapan los grandes problemas: la violencia de género, la hazaña con la cual se expresa la violencia. Por ejemplo, uno de los muchachos de Ayotzinapa le quitaron la cara. ¿Por qué quitarle la cara? ¿Por qué sacarle los ojos? ¿Qué necesidad hay de descuartizar a la gente? ¿Qué está pasando con nosotros? Y la psicología parece ser que está pensando en cómo aplicar un test de Bender, cómo aplicar un test de inteligencia, cuando los problemas sociales son de otro orden, de verdad. ¿Qué necesitamos hacer para poder servirnos de la psicología como una disciplina del conocimiento científico, como una herramienta para nuestra práctica? Otra cosa es qué y cómo hacen los psicólogos. No hablo de coacheo, no hablo de constelaciones familiares, no hablo de esta, hablo de psicología, práctica psicológica. Y naturalmente el tercer eje de análisis: ¿quién forma a los psicólogos? Hubo una época en que no había escuelas de psicología. Vygotsky, Piaget, Ballonet, ellos se formaron como médicos, como neurólogos, filósofos, abogados, y la psicología la ejercieron de motu propio. Hoy existen reglas que permiten la formación, acreditación y certificación del profesional de la psicología y de su práctica, aunque la psicología es más libre que otras como la medicina, la psiquiatría, etcétera, que se regulan por otra serie de mecanismos que, además de la cédula profesional, implica certificaciones permanentes y sistemas de regulación. Y finalmente, ¿por qué colegiar? ¿Por qué un colegio? ¿Por qué no afiliarse a los que ya existían? Etcétera. Cierro mi boca y te dejo todo, Luis. Gracias. Gracias, Enrique, por esta entrevista. Bueno, yo tengo que reconocer primero que tú fuiste mi profesor, uno de mis profesores más brillantes en la formación en la licenciatura en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y bueno, después la trayectoria ha continuado. Tocas muchos aspectos de la problemática actual en la época que nos está tocando vivir. Y yo, escuchándote, pienso que una de las posibles maneras que podemos y que quizá tenemos que seguir caminando hacia allá es dejar de ver las cosas de forma simple, ¿no? O sea, desde una disciplina o desde una psicología u otra. En tanto abordamos problemas tan complejos como puede ser el aprendizaje hasta la violencia, ¿no? Necesitamos, creo que, cambiar la actitud, darle un giro a las cosas, porque mientras sigamos pensando solo en el terreno de la psicología o de las psicologías sin dialogar con otras disciplinas, creo que vamos a seguir empantanados en esta dinámica sin poder entender
qué es la violencia, cómo entenderla, cómo enfrentarla, cómo disminuirla, etc. Tiene que ver con muchísimos aspectos que están superpuestos. Creo que la competencia de todas las miradas, no solo de las ciencias sociales y las humanidades, sino de todas las formas de saber, de conocer, hasta aquellas que no son propiamente universitarias, tendrían que ser convocadas para enfrentar problemas tan graves como estos que señalas. Y en ese sentido, bueno, lo que también planteas, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de los colegios? ¿Por qué un colegio más? ¿Por qué no afiliarse a los que ya estaban? Déjame decirte, quizá tú tengas como también idea de eso. En Morelos, hasta donde nosotros exploramos, antes de que nosotros surgiéramos, había un colegio. Un colegio que fue creado por los primeros egresados de las primeras generaciones de la Facultad de Psicología, y en algún momento, yo en lo personal no, pero otros compañeros que ahora están en el colegio, algunos, fueron, les tocaron la puerta a ese colegio, y por una u otra razón no se podía, no había tiempo, no había formatos siquiera para llenar y ingresar a eso. Eso nos llevó a la reflexión como por el 2015-2016, en una reunión informal que teníamos algunos colegas, entre ellos a la doctora Berna Telles, a Samuel Islas, que está en Cuautla, que no es de UAM, pero está en Islas Cuautla, Ramos, ¿no? Islas Ramos, Lore Porcayo, Gaby Ramírez, perdón, no recuerdo quién más, y empezamos a hacer reuniones. Y dijimos, bueno, ¿qué se requiere para hacer otro colegio? ¿Cómo funciona? ¿Qué es? ¿Cuánto cuesta? Etcétera. Y fíjate lo que nos llevó a eso. Tocamos puertas, algunos, no hubo la posibilidad por razones que ya no quisimos seguir explorando, y dijimos, bueno, hagamos otro. Eso nos llevó 3 años de reuniones informales, Cuautla, Cuernavaca, Yautepec, Jojutla, mientras nos organizábamos, hasta que fuimos sabiendo que había que visitar notarios públicos, había que reunir documentos, había que ir a la SEP estatal, a la SEP federal, hacer estatutos, pagar una cantidad de miles de pesos, Hacienda, etcétera, etcétera. O sea, ha sido de verdad una trayectoria de aprendizajes para mí, para el grupo que estamos en la mesa directiva. En esta ocasión, bueno, el colegio como tal, adquirimos el acta constitutiva, que hay que hablar con propiedad, así se llama, en marzo-abril del 2018, pero previo al 2018 había mucho trabajo de estas reuniones informales. Entonces podemos decir que a partir de abril 18 ya aparecemos constituidos legalmente, con registros ante la SEP. Estamos de hecho creciendo, no somos muchos, habemos alrededor de unas 40 y tantas personas interesadas, regularizando sus documentos, pero bueno, si volteamos a ver con lupa eso, quizá un poco menos, porque bueno, no es tan sencillo, y ahí hablaría de la cultura de el ejercicio profesional, de la cultura de no estar agremiado, no estar organizado, porque bien podemos seguir haciéndolo así por los siguientes años. Si ya lo hicimos, en mi caso, 20, 25 años del ejercicio profesional sin pertenecer a un colegio, a una federación, yo creo que bien podría echarme los siguientes 20, ¿no? Y nadie quizá me va a obligar, es una cuestión como de organización, de voluntad, de sumar esfuerzos, y ahí es donde apunto al tema de estar organizados. Hemos visto que, por ejemplo, si Luis Pérez Álvarez o Enrique Álvarez se presentan en algún espacio público y exigen que haya una modificación en alguna política pública que tenga que ver con nuestra profesión, quizá muy poca gente o nadie nos va a hacer caso, hablando de autoridades. Pero si somos un grupo organizado, si proponemos proyectos, y el ejemplo particular es que a partir de la conformación de este colegio, formamos parte en Morelos de la Federación de Colegios y Asociaciones del Estado de Morelos, donde hay pues de todas las disciplinas o muchas disciplinas. La que preside el biólogo Alfonso Viveros Miramontes, presidía, ¿no? A quien le mandamos un saludo. Así es, saludos Alfonso. Él presidió justamente en los 2 o 3 años anteriores, hasta hace muy poquito que hubo cambio de mesa directiva, y entonces nosotros nos sumamos con ellos para justamente seguir aprendiendo en esto de lo que son las federaciones, la organización, y justamente en esa administración la FECAP hace compromisos con el Ayuntamiento de Cuernavaca, llama a todos la FECAP, Federación de Colegios y Asociaciones del Estado de Morelos.
¿no? Donde hay abogados, arquitectos, médicos, etcétera, ¿no? Y entonces hay asambleas el tercer viernes de cada mes, nos reunimos para organizarnos, pensar en proyectos de cada una de las disciplinas, ver cómo, no solo en Cuernavaca, sino en la entidad, qué se está haciendo, cómo lo estamos haciendo, y mira que si solo hablamos de los psicólogos, en cualquiera de las ramas o ámbitos que ha señalado educación, lo clínico, lo organizacional, tenemos muchas actividades, pero cada quien haciéndolas desde su propio ámbito. Entonces, de lo que hablo es de la organización. Entonces, un poco para responder o pensar juntos de por qué un colegio más. ¿Es necesario un colegio más? ¿Será necesario, aparte de un tercero, un cuarto, un quinto? Tiene que ver con una serie de lineamientos. Primero, de voluntad. O sea, bien podríamos haber prescindido de él. Y no pasa prácticamente mucho, porque ya había uno. Ellos podrán seguir agremiando o no. Me parece que hubo por ahí también otro proyecto de otro colegio de psicólogos, no recuerdo sus siguientes apellidos. No sé si funcionó el proyecto. No lo sé porque no los veo en la federación local. No sé si los voy a encontrar en la FENAPSIME. Mañana hay asamblea nacional y entonces quizá ahí me encuentre con que vemos más de 3 o 4 colegios en Morelos, no lo sé. Pero uno de los lineamientos es que tiene que ver con la cantidad de población. Eso según lineamientos. Si en Morelos somos casi los 2 millones, 1.800.000, 900.000 habitantes, eso más o menos tiene que ver con eso, aunque no es una regla como tal, porque yo he visto, por ejemplo, que en el caso de abogados, no lo sé, es cierto, pero casi por generación abren una barra, un colegio o demás. En el caso de los psicólogos, que también somos bastantes, y solo hablando de la universidad pública, sin considerar las privadas, que también habrá que sumarlos a este tipo de colegios. Por pública nada tenemos la UAM, ¿no? Sí, sí, claro. Formando psicólogos. Así es. Desde hace prácticamente 40 años, 50. Desde el 71, 48 años. Sí. ¿Sí? Más las que se le pueden sumar de particulares. Que yo he perdido el número de cuántas escuelas ofrecen psicología en Cuernavaca. Nada más en Cuernavaca. Pero deben ser alrededor de entre 12 y 15, por lo menos, ¿no? Entonces, cada ¿Con qué año... programas educativos? ¿Quién sabe? Así es. ¿Con qué maestros? ¿Quién sabe? Bueno, con varios que han sido egresados. Casi todos fueron egresados de la misma Universidad del Estado. Pero en las primeras generaciones, después se han ido reciclando. Así es. Pero el colegio no tiene en perspectiva, porque esto lo vi cuando leí la historia de la APA, la Asociación Psiquiátrica Americana, digamos así, la APA menor. Sí. Porque la APA mayor es la Asociación Psicológica Americana. Mayor por número de afiliados, hay más psicólogos que psiquiatras en Estados Unidos. Pero de calle. Entonces la APA menor, lo primero que crearon fue un comité de estadística para hacer un censo nacional, hablo de 1917, de cuántos problemas de salud mental había en el Estado, en Estados Unidos, para poder empezar a imponer un orden de cómo se diagnostica, quién diagnostica, cuáles son los criterios y parámetros para estar. Y sacaron el famoso DSM, que no es más que un sistema estadístico, diagnóstico de carácter descriptivo, no se mete mucho a teología, hasta el DSM-3 no era teología, pero tienen un comité dedicado exclusivamente a diseñar esos manuales. Tienen otro comité de ingreso, permanencia y promoción dentro de la APA. Es decir, ellos intentaron desde 1917 hacer como una cartografía de cuál es el estado del arte de la psicología, como práctica, como disciplina y como formación o educación de psicólogos. Sí. No tenemos algo así en el colegio, sea en perspectiva o en... Sí, mira, el colegio tiene alrededor de 8 o 9 comisiones, entre ellas una que tiene que ver con estudios y programas científicos, donde justamente la comisión está encargada de hacer vínculos con todo este tipo de organismos públicos o privados, nacionales o internacionales, y cuando vamos como logrando mayor, digamos, legalidad como colegio en el Estado, luego a nivel nacional y luego viene América Latina y así, vamos accesando a ese tipo de mesas de trabajo, de grandes discusiones en las que el psicólogo tendría que ir conociendo justamente cómo recibir ese tipo de lineamientos
Porque hablando del tema salud mental es un asunto que habrá que atender por muchísimas razones, ¿no? Y por muchos lados. Así es, pensando no solo en el diagnóstico, sino a nivel de lo que pasa durante el proceso de vida de alguien independientemente de su diagnóstico. Sin embargo, el tema diagnóstico también tiene su importancia y su relevancia porque a los que nos ha tocado pasar por instituciones, como decías, penitenciarias, de salud y demás, si no utilizamos ese manual, o la CIE-10 o la que sea, pues simplemente no puedes estar en ese ámbito. Pero la CIE-10 sería, digamos, en última instancia, la que debía utilizarse. Es la que ratifica y firma México como Estado-Nación ante Naciones Unidas. La APA Así es. no es la mundial, aunque en correlación de fuerzas la historia sea otra. Pesos y contrapesos, sí. En efecto. Entonces, los lineamientos de la APA y la gente que viene o ha venido a México de la APA ha dado recomendaciones en diferentes momentos. Yo estoy llegando como a eso, a las diferentes mesas de trabajo y enterándome ahora, pero esto lleva décadas, ¿no? Ha habido lineamientos, como tú bien sabes, en otros países, como en Estados Unidos, por ejemplo, el ejercicio de la profesión está más regulado. Está muy regulado. Muy regulado. Aquí es un asunto de que podríamos abrir un espacio clínico de asesoría organizacional en cualquier momento. Y de coacheo, no pasa nada. Lo que no pasa. ¿No? Pero en otros lugares, si terminando la licenciatura, no piensas en una especialidad, en un diplomado, en un posgrado más formal y a la par estarte colegiando, no puedes abrir el ejercicio libre de la profesión, menos en instituciones. Pero aquí es otro asunto. Entonces, cuando la APA ha venido de este lado, ha sugerido recomendaciones, pues los mexicanos lo estamos como tomando sí, a veces no, y ahí vamos. Pues. Es curioso porque cuando hablas de la APA, yo por eso hacía el deslinde entre APA mayor y APA menor. Gracias a la relación que tengo con el doctor Juan Carlos Arango Asprilla, una de las personas que se encuentran en los cuernos de la luna de la neuropsicología, publica Pasto, más de 100 artículos por año, libros lleva, ya me digo, a través de él conocí al doctor Antonio Puente, cubano radicado en Estados Unidos, que fue presidente de la APA, pero de la APA mayor, de la Asociación Psicológica Americana. Y con él discutía estas cuestiones de por qué los psicólogos utilizan los criterios de la APA menor, pudiendo tener otros parámetros. ¿Por qué el idioma inglés como lengua oficial cuando, tanto dentro de los Estados Unidos como en América Latina, el impacto del castellano y de los, como dijera el lingüista de la vieja guardia Raúl Ávila, no es lo mismo el español de México que el español de Argentina? Claro. Entonces, a la hora de la estandarización de herramientas y de criterios diagnósticos, se nos hace agua por razones culturales. Ya no hablemos lo que el doctor Terchut también en Estados Unidos hace con las reservas indígenas, es decir, hablar pensando en México en rarámuri, hablar en quechua, en Perú hablar en mame, en Guatemala, pues ya resulta que los niveles de explicación y de comprensión se reducen significativamente. Por cierto, le mandamos un saludo fraterno al doctor Antonio, colega. Y en Puerto Rico es lo mismo, ¿no? Me decían que después de la licenciatura en psicología tienen que hacer por fuerza para estar dentro del colegio el doctorado. Si no, no entran. Y sin doctorado no entran a ninguna universidad y pues, están liquidados. ¿Qué es lo que dices? Así son las reglas del juego. Y no solo a los colegios, sino también en otros ámbitos, ¿no? Entonces se convierte en una suerte de carrera interminable, ¿no? De estar logrando este tipo de acreditaciones, certificaciones. Y en ese sentido es que, revirando un poco al tema de lo que implica la regulación de la profesión, decíamos hace un rato, es tan libre que todo mundo, desde el primer año de la carrera en psicología, podría hacerlo, sin mayor consecuencia. Eso tenemos que regularlo. Que no sean las consecuencias éticas o clínicas o profesionales. Pero éticas también. Sí. ¿Sí? Porque estoy pensando particularmente en quien recibe nuestros servicios, sean los que sean. Hablo de la sociedad, hablo de tu familia, de mi familia. Y entonces ahí empezamos a pensar que necesitamos sí mejorar, que necesitamos sí profesionalizar. Hagas lo que hagas, así sea lo que decías hace un momento, ¿no? El coaching, aunque yo
si me preguntan, yo no sé qué es eso. En la licenciatura, en la maestría, en el doctorado, no lo vimos. Nunca me dieron un seminario de eso. Quizás es algo que tengo que aprender mañana, no lo sé. Pero bueno, ese tipo de prácticas habrá que regularlas, habrá que ver qué son, cómo se practican, cuál es el método, y no porque solo lo que se enseña en la universidad sea útil o valioso. Hablando de saberes, ahora que hablabas de estas comunidades que han sido disminuidas, tienen prácticas milenarias que no tienen que pasar por la universidad. Y han sobrevivido. Y han sobrevivido y seguramente sobrevivirán a las universidades, al SNI, y al coronavirus. Y al coronavirus, ¿no? Y nosotros quizá no, porque estamos tan metidos en esta lógica de acreditar y demás, pero Enrique, son las reglas del juego. Bueno, pero podemos aprovecharlas y no subordinarnos a ellas. El problema es lograr entender, pienso yo, quién es el humano y qué es la herramienta. Porque si no, resulta que las normas se vuelven nuestros jueces y acabamos como en Fahrenheit 451 o en Un Mundo Feliz de Aldous Huxley o en Naranja Mecánica o en Walden 2 de Skinner. ¿Sí? Y acabamos en la lógica del sueño de la ciencia ficción, donde ya nos gobiernan como en Yo Robot y esas cosas. Pues para muestra el tema del dinero, ¿no? O sea que siendo una creación humana, termina siendo algo que nos domina y determina el casi fetiche, por todos lados. dijera Marx. Marx, así es, ¿no? Entonces, algo como tan claro como eso, donde lamentablemente el máximo valor en estos tiempos es el dinero. Y lo que con él se puede adquirir en casi cualquier espacio. Regresando al Colegio de Morelos de Psicología, no tiene pretensiones de regular la formación de los psicólogos en Morelos, no tiene pretensiones de certificar qué psicólogos sí o qué psicólogos no, porque otras asociaciones, por ejemplo la Federación Mexicana de Psicología, da cursos de certificación. ¿Por qué no tratar de hacerse partícipes de un gran proyecto nacional que nos permita unir fuerzas más que fragmentarlas? Yo sé que, como dices, van empezando. La Federación Mexicana de Psicología también es joven, muy joven. No así lo que era el Colegio Mexicano de Psicología, que desde los 70 se crea con Rogelio Díaz Guerrero, Juan José Sánchez Sosa, toda esa generación de psicólogos hechos en Estados Unidos. Sí. Pero me queda claro que ya dijiste por qué el colegio. ¿Hacia dónde va el colegio? Mira, ahora que tocas eso, el tema acreditación, certificación, yo creo que vamos caminando hacia allá. Sin embargo, hay que decir que también ese tema se ha convertido en un negocio. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, el colegio como tal no es quien va a certificar y acreditar. Ahí, en los diálogos de asesoría con la SEP, federal particularmente, nos van haciendo ver que un colegio no es el que tiene que certificar. Pues la APA es la que certifica, y mira, entonces, que no certifica legalmente, pero que no tiene APA, claro, aunque tenga el otro certificado, está liquidado en Estados Unidos y en Puerto Rico. Así es. Entonces lo que tenemos que hacer son vínculos, son nexos, para que otros, terceros, vía el colegio, pueda trabajar en ese sentido. Claro, podría hacerlo el colegio, pero eso se convierte en algo que nos hace objeto de lucro. Y esa es una de las particularidades de acuerdo a los estatutos. Un colegio como el de nosotros no puede entrar en esa lógica de lucro. Somos una asociación civil y eso nos impide ese tipo de cuestiones. Pero ¿no sería ilegítimo, por ejemplo, que el colegio tuviera recursos para realizar su trabajo? En ese sentido, decir, sí. no son fines de lucro, son fines de desarrollo, de investigación y de promoción de la profesión, de la disciplina, etc. Y en ese sentido no me parece ilegítimo. No, no lo es. Entonces, sí, porque hay, digamos, alcances y limitaciones de acuerdo a cómo queda establecido en los estatutos. Y eso tuvo que ver en otras asesorías de que, ¿ustedes qué quieren ser? ¿Asociación civil o sociedad civil? Hay unas diferencias en eso. Entonces ya nos aclararon y dijimos, nosotros queremos ser una asociación civil. Lo que tenemos son asociados. Y eso nos hace no lucrativos, o un organismo no lucrativo. Entonces el tema, o sea, sí vamos hacia allá,
por muchas razones, porque necesitamos, insisto, darle mayor seriedad al ejercicio, a la práctica, pero no lo va a hacer el colegio. El colegio busca, se vincula, trae a un equipo, a un experto, viene al lugar, se organiza el foro, el espacio, se convoca a los agremiados y no agremiados a actualizarse, a capacitarse, y en ese esquema estamos caminando hacia la actualización permanente. Decíamos hace un rato, los médicos llegaron a eso, y tú lo sabes, hace muchísimo tiempo por razones que también los tiempos les exigieron. Sí, claro. Los psicólogos en esta lógica hemos llegado más tarde, quizá porque nuestro ejercicio no tiene que poner, algunas veces sí, la mayoría no, quizá, poner en riesgo la vida de una persona. Incluso desde William James ya decía él, es que la psicología es una ciencia vieja y nueva a la vez. Vieja porque el objeto de interés es anterior, pero como disciplina, si la ubicas con Wilhelm Wundt te aparece hasta 1879, si la mandas a Sechenow 1862, y si la mandas con Freud hasta 1900. Entonces en los clásicos, resulta que la formación de psicólogos es muy posterior a la de médicos. Así es. Entonces, así es. Entonces, yo creo que, mira, tú sabes que el tema de las certificaciones y acreditaciones, un ejemplo clave fueron los médicos. Pero nosotros también nos vemos como en ese flujo, en esa corriente, en esa necesidad mundial, digamos, por lo que hemos observado. Tantas escuelas, de hecho, estaba revisando apenas algunos documentos, y una de las tareas, fíjate, que tienen los colegios, en este caso de psicólogos, es estar en cercanía con la gente de la SEP, estatal y nacional, y dialogar mucho en el sentido de el crear o no una escuela más que ofrezca psicología. Es decir, ver los mecanismos, ver las maneras, y ahí es donde el colegio tendría cobertura para asesorar o para participar en esto de la creación, la actualización en materia de posgrados, porque necesitamos tener de todas las psicologías en el colegio en su momento representados, para que en algún momento, si tú me dices, oye, en tal escuela se requiere la actualización y tienen un enfoque neuropsicológico ruso. No, porque además entonces, a nosotros nos tocó aventar ese modelito. Si tú estás en el colegio, yo diré, bueno, que participe Enrique, que participe Berna, etcétera. No voy a ir yo no conozco el tema. Si nos piden algo en psicología comunitaria, pues no sé, quizá Mariel, ¿no? Que sabe del tema y más gente. Es decir, tenemos que sí tener representación. No sé qué vamos a hacer si un día me piden en esto de constelaciones. Les diré que ahí todavía... Por el momento el colegio no le manejamos eso, joven, ¿no? Es decir, ahí tenemos que sí ir haciendo una distinción de qué sí entra, qué no entra, y eso nos va llevando poco a poco al tema de la regulación. Insisto mucho en eso, porque somos una profesión no regulada. Y eso impacta socialmente. Antes de pensar en todos estos mecanismos que le dan legitimidad o no, pienso particularmente en lo que recibe la gente como servicio de un psicólogo. Y eso deja mucho que desear, o podría dejar mucho que desear. Si empezamos a trabajar en eso, creo que podríamos poco a poco mejorar esa imagen, pero no solo por la imagen misma, lo que recibe la gente en cualquiera de los ámbitos. Un punto tangencial, es muy tangencial. Sin importar ahorita la cantidad exacta de integrantes del colegio, puedo afirmar que es un colegio, dijeran algunas feministas, es una colegia, porque la mayoría de sus integrantes son mujeres. De hecho, la mayoría parece ser que la psicología es una disciplina terriblemente femenina, y cuando utilizo el término terriblemente no es en sentido negativo, sino es mayoritariamente femenina. Lo hemos visto con alumnas a lo largo de 30 años, por lo menos, que un poquito más que llegué a la UAM, pues indudablemente es una profesión, no una disciplina, aunque el término sea femenino, la psicología, es una profesión prácticamente femenina. ¿Esto cómo impacta la propia colegiación? ¿O no tiene ninguna...? ¿Cómo impacta en qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, cuestiones de equidad de género, cuestiones de
paridad de género, cuestiones de visibilizar lo que hoy se ha estado visibilizando, como el día lunes pasado, en el cual un tema que la psicología no había prácticamente tocado. Estaba más en el ámbito de la filosofía, de la lucha política, ideológica, etc. ¿Y la psicología qué? ¿No se ha visto impactada por esto? La mayoría de sus integrantes deben ser mujeres. Así es, así es. Yo creo, y muy jóvenes. Y muy jóvenes, sí, la mayoría... Bueno, ¿qué podemos decir, no? Yo estoy llegando al 5º piso casi. Sí, bueno, pero son jóvenes. Bueno, ok. Lo puedo decir. Muy bien, no impacta en el sentido de hombres o mujeres. Yo creo que toda persona siendo psicólogo, decía hace un momento, con el título básico de licenciatura en psicología, es bienvenido a este colegio, independientemente de si es hombre o mujer. Lo que necesitamos, yo creo que es pensar con cierta apertura, o al menos yo lo pienso de esa manera. Decir, bueno, la psicología, como... sí, es que para mí son dos planos. Uno es la psicología y otro es el... ¿Qué hace el psicólogo? La práctica profesional. Así es. Yo creo que no impacta, o el impacto en todo caso es positivo, porque lo que nosotros nos propusimos desde antes de legalmente estar constituidos, dijimos, nosotros queremos ser un colegio incluyente, un colegio con puertas abiertas, en el sentido de quien ha llegado a tocar la puerta, sea egresado de donde sea, de la pública o de las privadas. Incluso un detalle, o sea, este colegio tiene la característica de poder asociar o agremiar a alguien que esté ejerciendo en Morelos o en cualquier estado de la República. Tenemos esa posibilidad establecida en los estatutos. Desde Monterrey cualquiera puede ser miembro del colegio. Así es. No tenemos como ese límite, quizá como otros colegios, que solo agremian a la gente que está en Sonora o solo en Chihuahua, etc. Nosotros salvo los de ámbito nacional o federal. Así es. ¿Y por qué? Porque en la asesoría Concept Federal nos hicieron ver esas diferencias y dijimos, vamos a optar por esta otra, que implica más trabajo entre los poquitos que seguimos siendo. Pero en la medida en que vamos a ir creciendo, y ahí es donde digo, impacta sí favorablemente. Y yo, la verdad es que no me he puesto a pensar en cuántos hombres o varones estamos en el colegio en este momento, pero te aseguro que somos los menos, y la gran mayoría son mujeres, históricamente por obvias razones, ¿no? Y en cada grupo, hoy día, de clases que yo tengo frente a grupo, a veces hay uno o ningún varón, ¿no? Creo que el impacto es favorable, vaya. Debe serlo. Así es. Entrando un poco más al colegio, ya hemos visto por qué surge, hacia dónde puede ir. Cualquier mortal que quiera acercarse al colegio, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué requisitos tienen? Si se puede integrar a comisiones, ¿cuál es el procedimiento? etc. ¿Piensan a sacar una revista estatal de psicología, publicar libros, congresos, aunque acaban de tener una primera reunión académica, etcétera, y acaban de dar reconocimientos? Eso también está concebido. Le dieron al psicólogo René Santoveña, a quien le mando un afectuoso abrazo y saludo, le dieron a la maestra Lorena Porcayo también un reconocimiento como la mujer psicóloga destacada del año. Entonces me parece que también está acercándose a otros ámbitos, el del emular y ensalzar el trabajo que realizan los profesionales de la psicología, sea desde sus orígenes en el caso de Morelos, o sea desde ahora. Pero ¿qué hay al respecto para que se afilien, se integren, etcétera? Mira, sí, gracias por hacer la pregunta, creo que es muy pertinente, y ahí aprovecho pues, para hacer una invitación a todos aquellos psicólogos interesados en este colegio. Estamos por tener nuestra página web para que se suba toda la información, ver quién es en este momento la mesa directiva, las trayectorias que tenemos, en fin. El colegio puede agremiar con los siguientes requisitos que tenemos establecidos. Es todo en copias, título y cédula profesional de la licenciatura en psicología, copia del acta de nacimiento, identificación oficial, o copia de la CURP, copia del RFC, un comprobante de domicilio, un currículum actualizado y cubrir la cuota anual que la mesa directiva ya por
tercer año consecutivo establecimos que sea de 1,000 pesos para gente titulada y de menos, me parece que 600 pesos para gente que es pasante, que es estudiante. Para estudiantes es menos. Entonces estas son, digamos, los requisitos, y hay un procedimiento que es, digamos, atendido por la Comisión de Ingreso y Permanencia, y aquí aprovecho para comentar que son varias comisiones, las enuncio nada más: la Comisión de Honor, Justicia y Ética, la Comisión de Prensa, Difusión y Editorial, la de Ingreso y Permanencia, la Comisión de Acreditación y Certificación, la Comisión de Desarrollo Científico y Académico, la Comisión de Grupos Temáticos Especializados, la Comisión de Asuntos Internacionales, la Comisión de Peritos Profesionales, la Comisión de Servicio Social y Profesional y la Comisión de Planificación. Como ves, ahí se contempla una cantidad de proyectos impresionante, y de ahí que necesitamos a cada vez más gente para ser plurales en la toma de decisiones, en la toma de propuestas, en lo que se va a ir concretizando en los siguientes años. Me preguntabas por un medio de difusión, una revista, desde luego lo tenemos contemplado: hacer formación, hacer investigación, hacer recorrido por las universidades que tenemos en Morelos, explicar qué somos, qué hacemos, qué beneficios tiene. Eso nos lo preguntan mucho. ¿Qué beneficios voy a tener si formo parte de tu colegio? En fin, ¿no? Yo creo que... Es como si me voy al cielo si estudio la Biblia. Bueno, pues estudia la Biblia si quieres que vayas solo al cielo, digo. Pero bueno, yo me callo. Así es. Bueno, quería explicar un poco el procedimiento, que es atendido, les decía, por la Comisión de de Ingreso y Permanencia, que es llenar una solicitud en formato libre. Luego, dirigida a el correo electrónico, que es colegio-de-sigmor@gmail.com. Repito, el correo es colegio-de-sigmor, todo corrido y con minúsculas, @gmail.com. La comisión recibe estos documentos, digamos, delibera si están completos, si son legítimos. Incluso nos tomamos el derecho de contactar a SEP Nacional y corroborar el número de cédula, etcétera, porque es un lineamiento. O sea, no lo hacemos porque... No en Santo Domingo. Así es, porque habría que depurar ese tipo de casos, ¿no? La asamblea entonces luego da una resolución a la solicitud que alguien ha ingresado vía correo electrónico. Luego de esto lo notifica a la mesa directiva, luego a la asamblea, y en la asamblea esa cantidad de gente que cada semana o cada mes solicita son turnados y se votan. También podría llegarse a tomar la decisión de que alguien en quien no se cubrió algún requisito, etcétera, o el colegio puede decir: esta persona de momento no entra porque no cubre los requisitos o los criterios, etcétera. Porque también estamos atentos a trayectorias, a reconocimiento social, ¿no? Porque pues un colegio tiene que estar atento a ese tipo de prácticas. Y aquí aprovecho para decir que, bueno, en este ejercicio libre de la profesión, pues hay varios aciertos históricamente hablando, pero también hay desaciertos. Claro. Hay cosas que dejan que desear. Y bueno, pues, y puede ser de cualquier profesión, o sea, no es particular de los psicólogos. Y ahí, entonces, este colegio, junto con la Federación de Colegios y Asociaciones, junto con otras instancias de mayor alcance, tenemos que abordar ese tipo de situaciones. Es como llamar a la persona o recibir. Eso me ha tocado estar escuchando cada vez más en las últimas semanas de este año. Oye, tengo una queja contra un colega tuyo. ¿Dónde puedo asesorarme? Pedir apoyo, auxilio, porque se está haciendo mala práctica. Eso tenemos que empezar a recibirlos en este tipo de espacios. Y definir también criterios de buenas prácticas, porque si no, ¿contra qué evalúo? Así es. Y entonces, hace un rato hacíamos alusión a los médicos. Ellos tienen la CONAMED, por ejemplo. Sí. Nosotros no tenemos algo parecido. Entonces, yo he estado opinando para conformar... la comisión de ética, ¿no? Sí, al interior del colegio, pero no a nivel nacional. Claro. ¿Sí? Porque la gente, ¿a dónde acude? Entonces, a nivel estatal o nacional, el colegio la tiene. Entonces, el colegio sería el primer filtro que recibe, en ese sentido,
Pero también quería decir en el sentido de reconocer trayectorias. O sea, si alguien ha hecho buenas prácticas, también reconocerle, independientemente de que forme parte del colegio. Eso también lo hacen los colegios, o también tendríamos que hacerlo. Pero también observar y analizar, obviamente escuchando a las partes, porque no somos una entidad jurídica, digamos, pero sí aclarar y turnar en todo caso, para que la gente, la sociedad, la comunidad, que no sabe hoy por hoy a quién acudir, yo hoy por hoy lo que he contestado, hay que acercarse a alguna agencia del Ministerio Público, ¿sí? También, si el daño o la mala práctica impactó de forma negativa. Iatrogenia. Así es, iatrogenia, en este caso psicológica. Pero el colegio está como atento a ese tipo de cosas. Y bueno, pues quizá esto abre también la posibilidad de que la gente también puede saber a dónde acudir, tanto para reconocer la buena práctica y también señalar malas prácticas. Y como bien dices, justamente cómo atender ciertas malas prácticas con capacitación permanente, con la invitación de grupos especialistas. De hecho, le preguntaba a Lorena Porcayo cuándo es nuestra siguiente capacitación. Es el sábado 21 de marzo, va a ser aquí en Cuernavaca. Nos van a hablar sobre aspectos jurídicos y legales en el ejercicio profesional de la psicología. Y eso es un tema que necesitamos estar atentos, porque justamente tiene que ver con qué implica si yo hago cierto procedimiento y no me correspondía, cuál podría ser la sanción en términos legales. Hay cosas que yo no sé, entonces habrá que invitar a alguna psicóloga, algún abogado que sepa bien de esas cosas. Tú bien sabes que hoy cada vez más vamos a empezar a trabajar con protocolos. Los psicólogos me han dicho, trabajamos sin protocolos ya establecidos, entonces habrá que irlos conociendo, habrá que ver cómo empezar a socializarlos para que en un futuro esto esté cada vez más ordenado, sin el ánimo de que todo sea cuadrado. Creo que siempre va a haber posibilidad de negociar algunos puntos del ejercicio de la profesión, pero sí necesitamos estar atentos, hablo como colegio, a ese tipo de ejercicio, pues la gente también sepa que lo que se hace desde estos lugares, desde la formación que recibamos en cualquiera de las escuelas, está siendo observada, cuidada no por personas, sino por grupos, por instancias legales, digamos, que nos ayuden justamente tanto a reconocer como a emitir quizás recomendaciones hasta donde los alcances de un colegio lleguen, o turnarlas a una siguiente instancia que puede tener mayor pericia en el ámbito de la competencia que haya que mejorar. Es curioso porque recuerdo dos casos sumamente dramáticos. El trabajo de Scoville, una cirugía de ambas amígdalas cerebrales por epilepsia de un muchacho, y le liquidó la memoria. Resulta que los mejores estudios y lo que se sabe hoy de la memoria se debe a ese procedimiento utilizado por Scoville. Es decir, le quitó la epilepsia, pero le quitó la memoria. Claro. Cuando Brenda Milner se dedica a estudiar el caso, es el caso de un paciente que efectivamente tuvo como consecuencia de una, no voy a decir mala práctica, pero de una práctica que de no quitarle la epilepsia, no le hubieran quitado la memoria. Claro. No voy a meter ahorita al rollo de la relación entre memoria y epilepsia, porque algo debe haber de relación. Claro. El caso históricamente documentado es que el único que no sabe todo lo que se aportó a la memoria fue el paciente. Uh-huh. ¿Eso se puede considerar mala práctica? Sí. Claro. ¿Se puede considerar deliberadamente para sancionarse? ¿Quién sabe? Esos son grandes dilemas. Dilemas éticos, claro. El segundo es el de la comisurectomía. Antes de hacerla también para epilepsia en Canadá, resulta que nadie conocía los síndromes de cerebro escindido. El síndrome de cerebro escindido aparece cuando realizaron esas cirugías. Sí quitaron la epilepsia y síndromes fueron bien atendidos, pero las consecuencias no se conocían. Entonces, este problema de las malas prácticas creo que vale la pena en su momento seguirlo trabajando, porque claro, el problema es curioso. Yo le pregunté a Nonato, a quien le mando saludo,
de la Federación Mexicana de Psicología, cuando me dice, ¿me puede prestar su currículum para ver, proponerlo? Me dieron en el área de ejercicio ético de la profesión, el Premio Nacional. Entonces, utilizaron sus criterios, lo que tú gustes y mandes. Hacen un reconocimiento en el ejercicio responsable y ético de la profesión psicológica. Alguien puede decir después, por el contrario, no, pues su práctica no es buena. Dijera Leo Kanner, alguien de buena fe puede decir con sus criterios, para mí es una psicosis infantil. Y alguien con muy buenos criterios y muy buena ética puede decir, para mí no es psicosis infantil, es autismo. De verdad que el problema es gordo, no solamente en términos éticos, Sí. sino en términos del impacto que tiene para la vida a largo término de esa persona y su familia. Claro. Porque aquí el problema, decías al principio, como que necesitamos ver más interdisciplinariamente el asunto, pero además dentro de la dinámica de la complejidad, sin entrarle aquí a Edgar Morán o a esas discusiones con Rolando García y la complejidad, pero no cabe duda que entonces hoy, en Morelos, y voy a decir la de Vicente Fox, hoy, los diferentes estudiantes que están a punto de egresar de las licenciaturas en psicología en las escuelas que fueren, Así es. o profesionales de la psicología que no se han agremiado, pueden inscribirse y naturalmente se les hace la invitación a quienes quieran, como también les hago la invitación a quienes quieran integrarse a la Federación Mexicana de Psicología. Lo que importa es irse colegiando e ir coordinándonos para poder avanzar en este trabajo que ustedes impulsan. Así es. Yo creo que no vas a perder la oportunidad de invitar a todos quienes quieran, porque además casi todos los que he visto en la mesa, hoy ya, por razones también históricas y de contexto, quizás hace 30 años doctores eran bien pocos. Hoy, pues casi toda la mesa directiva tiene el grado de doctorado, ¿no? Casi. En el colegio. Así es. Entonces, ¿qué nos pudieras decir al respecto? Sí, obviamente yo aprovecho nuevamente y reitero esto que tú ya haces, la invitación a todos los egresados, incluso estudiantes, como decía al principio, a este colegio se puede entrar ya como psicólogo titulado, como psicólogo ya en ejercicio por años de experiencia, si así lo deciden, como pasantes, estudiantes de la carrera que quieran acercarse a este grupo de gente entusiasta, porque así empezamos, nos proponemos proyectos, a veces proyecto sobre proyecto, porque no es que no tengamos nada que hacer, tenemos muchísimas cosas pendientes, pero desde ahí nos organizamos en lo posible, por ejemplo, para atender este tipo de espacio que agradecemos mucho porque es una plataforma que por los alcances que tiene tu auditorio nos permite pues decirles quiénes somos, qué estamos haciendo, bajo qué esquema, y desde ahí para que ellos también vayan definiendo, claro, a una opción o a otra. Por eso hace un rato apelaba yo al tema de la cultura de estar agremiado, de estar organizado, de estar, digamos, haciendo sinergia entre los colegas, en este caso psicólogos, para promover cierto tipo, por ejemplo, de espacios que si ya los hay que fortalecer, o si no los hay, por ejemplo, tú bien sabes, en el ámbito de la salud, el IMSS o el ISSSTE, ¿cuántos psicólogos tiene? Ahí habría que trabajar mucho para ver cuántos más podrían abrirse en el futuro. No le pongamos tiempo. En las escuelas, en cualquier ámbito. Pero ese es un asunto que no se toca mucho, ¿no? Entonces, si lo hacemos individualmente, así yo tenga Pese a que plagamos educación especial, ¿eh? Así es. Creo que es una de las áreas donde más psicólogos tiene, digamos, contratados. Pero necesitamos abrir más este tipo de espacios, ¿no? Y como decías, este grupo de gente que un día nos organizamos, somos un colegio relativamente joven, donde la mayoría pues hemos ido avanzando en la preparación, porque pues los tiempos actuales indican eso, ¿no? Y eso es una decisión que uno toma o no, pero obviamente pues
para poder como hablar con conocimiento de causa, pues sí requiere de ciertas experiencias, de ciertas trayectorias y de cierta documentación que le va dando legitimidad a las prácticas que hacemos en la psicología. Y bueno, pues yo creo que si te hablo de los integrantes de la mesa directiva, por ejemplo, a mí en este momento me está tocando presidir en esta, que es la primera mesa directiva 2018-2020, está como secretaria titular Lorena Porcayo, tesorera es Bernarda Telles, subtesorera Gaby Ramírez, vicepresidente Samuel Ramos, tenemos también vocalías, en secretaria suplentes Bruma Palacios. Puro doctor. Tenemos en Jojutla como vocal a Leonor Segura, vocal acá en Cuernavaca Jessica Segura, Kika, a quien les mandamos un saludo. En Cuautla tenemos a Benito Ponce, en Yautepec a Adela Baena, etcétera. Un grupo de gente que tú conoces, ¿no? Que hemos egresados de la UAM, que hemos visitado otros espacios universitarios para los siguientes posgrados, y que bueno, pues estamos aportando, consideramos un grano de arena a la formación profesional y siempre buscando mejoras, ¿no? En todos los ámbitos. Y como ves, queremos sí tener como representación de todas las áreas, de neuro, de social, comunitaria. Hoy no tenemos a ningún psicólogo del deporte, pero si en Cuernavaca hay gente que sepa de eso, serán bienvenidos. Hacen falta muchas... Psicología de la salud. Psicología de la salud, sabemos. En parte yo me considero en ese ramo, digamos, de la salud y clínica. Creo que somos de los que más podríamos tener representación. Nos hace falta... hoy por hoy tener gente, por ejemplo, de psicología comunitaria, hay, pero muy pocos. En fin, la idea es engrosar las filas de este espacio, acercarse a las asambleas, ver qué proyectos están surgiendo. Decía hace un rato con el ayuntamiento, no quiero pasarlo por alto. En la semana antepasada cerramos un primer curso de capacitación en psicoterapia de grupo para que tanto el DIF, la instancia de la mujer, etcétera, puedan, digamos, echar a andar este tipo de dispositivo en Cuernavaca. Seguramente habrá otros municipios con los cuales estaremos trabajando próximamente. Y el otro proyecto que está coordinando Bruma Palacios y un equipo de trabajo es sobre el diagnóstico en salud mental que hay que hacer en Cuernavaca, para saber cómo están las áreas, cuáles son las necesidades. Y en los ayuntamientos que se pueda y quieran y nos acerquemos. Para eso somos un colegio que tiene que brindar servicio a la comunidad en ese sentido, ¿no? Entonces, en la medida en que nos sentemos en las mesas de diálogo con los que hoy están gobernando el país o en la esfera política, y nosotros como académicos, investigadores y docentes, pues hacer como esta confluencia de fuerza para resolver problemas como los que decías al inicio, la violencia de género y todas estas cosas. Atención a víctimas, por ejemplo. El famoso estrés postraumático. Educación para la paz, que tú has tocado en este espacio. Vamos, todos los temas. Por eso necesitamos tener diferentes miradas plurales, que nos lleven pues también a ofrecer soluciones distintas a problemas viejos quizá, ¿no? Es algo muy trillado, pero creo que sí necesitamos seguir caminando en ese sentido y aprovechar de la mucha experiencia de los que ya estamos ahí y por supuesto de los egresados que requieren aprender de cualquiera de estos oficios o áreas, acercarse a alguno de nosotros o a otro colegio. Yo insisto en eso, no somos el único. Queremos sí estar haciendo la diferencia de ser como muy transparentes en este sentido, y todos somos más o menos gente que si van y lo buscan en su área, en su cubículo, en su espacio, seguramente van a tener una entrevista muy productiva, muy constructiva con cada uno de estos colegas. Curiosamente, como decía el subcomandante insurgente, en su momento Marcos Hoy Galeano, queremos un mundo donde quepan muchos mundos. Así es. Pero con una meta común. Cierto. Pues Luis, no quiero dejar de agradecerte tu tiempo porque ya te quitamos una hora de tu tiempo y andas correteado. No quiero dejar de agradecer a nuestros seguidores, escuchadores, miradores,
que en Centroamérica, Sudamérica, Puerto Rico, España, porque nos siguen en varios lados. Hasta me la creo, pero, y no quiero dejar de agradecer a Erika también el apoyo que nos da, pero aquí esperamos otra ocasión vernos, no habíamos tenido una charla como ahora desde hace tiempo. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.